A las 7 de la mañana, el camino de siempre que llevaba a Diana Carolina a su trabajo se convirtió de pronto en una escena estremecedora. Justo frente a la puerta del restaurante, la encontraron desplomada, a solo unos pasos del lugar donde cada día se ganaba la vida. Una tragedia asfixiante para una madre soltera que estaba ahorrando cada moneda para preparar la fiesta de 15 años de su hija. Pero lo que más estremeció a todos fue que detrás de aquella muerte no había un arrebato momentáneo, sino toda una cadena de control, obsesión y señales de peligro que ya habían aparecido mucho antes. Entonces, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en aquella mañana fatal? El lunes 22 de enero comenzó como cualquier otro día. Aún no eran las 7 de la mañana cuando Diana Carolina salió de casa para ir a trabajar, siguiendo la rutina de siempre que había repetido incontables veces. El mismo camino, a la misma hora, el mismo trayecto silencioso que llevaba al restaurante donde trabajaba. Todo era tan habitual que nadie habría imaginado que ese sería el último recorrido de su vida. Mientras tanto, cerca del lugar de trabajo de Diana, Hernando ya había elegido el sitio exacto por donde ella seguramente pasaría. Llegó muy temprano, antes de que amaneciera por completo, se ocultó en silencio y esperó el momento preciso. Cuando vio a Diana aparecer a lo lejos, caminando con la calma de quien solo está comenzando una nueva jornada laboral, no salió de inmediato. Dejó que avanzara unos pasos más, manteniendo la distancia, como si todo hubiera estado calculado de antemano. Y entonces llegó ese instante. Hernando salió de su escondite, aceleró el paso y fue tras ella. Al oír un ruido detrás, Diana se sobresaltó y volteó. Cuando lo vio ya demasiado cerca, echó a correr por instinto, tratando de dirigirse al restaurante como si buscara su última vía de escape. Pero la distancia entre ambos, en ese momento, ya casi no existía. A solo unos metros de su lugar de trabajo, en plena calle, él la alcanzó y acabó con su vida. Después de eso, Hernando no huyó. Corrió directamente a la casa de su madre, en un estado de pánico tal que ella apenas alcanzó a preguntarle por qué estaba temblando de esa manera. Y fue allí donde él confesó lo que acababa de hacer. Sabiendo que todo el vecindario ya estaba alterado y que la policía aparecería en cualquier momento, salió de nuevo y se quedó de pie en medio de la calle, atravesando 7 minutos que más tarde describiría como los más largos de su vida. Diana Carolina Serna nació en Valle del Cauca, una tierra trabajadora típica de Colombia. Diana era madre soltera de una hija adolescente. Los vecinos la recuerdan como una mujer siempre atareada por su hija. Iba a trabajar, regresaba a casa, se ocupaba de cada comida, de cada prenda de ropa. Todos los planes giraban en torno a la niña. Nadie imaginaba que justamente esa normalidad era el velo que ocultaba una pesadilla a la que ninguna madre querría enfrentarse. Después de años dedicados solo al trabajo a su hija, Diana en ese momento trabajaba como mesera en un restaurante familiar para la gente del lugar. Allí, siempre aparecía con un aire de calma y autocontrol, pareciendo una mujer que ya estaba acostumbrada a cargar el mundo entero sobre sus hombros. La rutina diaria de Diana giraba en torno a su turno de trabajo, volver a casa para cuidar de su hija y, últimamente, a una preocupación dulce, pero llena de presión. El 15º cumpleaños de su hija, un hito que no se puede tomar a la ligera en la cultura latinoamericana. Entre las horas de servir mesas, las llamadas para preguntar precios, encargar el pastel, elegir el vestido, ella solo deseaba darle a su hija una noche verdaderamente inolvidable. Sin embargo, Diana seguía siendo una mujer de carne y hueso, que a veces también se echía long cuando pensaba en el amor. Precisamente en ese mismo pueblo, en el restaurante donde trabajaba, el destino le presentó en silencio un nombre que cambiaría por completo su vida: Hernando de Jesús Hernández. Él acababa de cumplir una condena de 3 años de prisión por estar involucrado en actividades delictivas y por haber formado grupos armados ilegales. Para reintegrarse, Hernando eligió el restaurante de Diana como el lugar al que acudía todos los días, como si fuera el sitio seguro para empezar de nuevo. Al principio,
Entre ellos solo había unas cuantas frases de cortesía breves. Saludos, sonrisas educadas, las preguntas habituales de una mesera a un cliente habitual. Pero luego, la frecuencia de los encuentros aumentó, y aquellas frases sueltas se convirtieron en conversaciones más largas. A los ojos de Hernando, Diana era una especie de luz suave que calmaba su pasado carcelario y los rincones oscuros de su vida. Y Diana, con su carácter suave y compasivo, seguía tratándolo como a cualquier otro cliente, sin juzgarlo, sin estar en guardia. De pasar de hacer solo preguntas por cortesía, empezaron a compartir sobre la vida, la familia y sus propias preocupaciones. Hernando sintió un vínculo fuerte, casi inmediato. Y Diana, con las emociones todavía desbordadas, no advirtió que avanzaba, casi sin querer, hacia la órbita de un hombre marcado por un pasado peligroso. En ese momento, Hernando, en realidad, seguía en otra relación, pero entre él y aquella mujer, la relación se había enfriado desde hacía mucho tiempo. Para Hernando, esa distancia no era un punto final, sino un resquicio conveniente. A partir de las comidas del mediodía, de las veces que se dejaba caer por el restaurante para no aburrirse, la atracción entre él y Diana fue creciendo sin que se dieran cuenta. Cuando los dos empezaron oficialmente a salir, todo se veía por fuera muy perfecto. Caminaban tomados de la mano, salían a cenar, bailaban, reían como cualquier otra pareja recién enamorada. Diana percibía a Hernando más calmado, más reservado que la primera vez que lo conoció, un hombre que parecía haber enfriado el fuego después de años de vida agitada. Al principio, Hernando se mostraba sumamente atento. Mandaba mensajes para desearle un buen día, preguntaba a qué hora salía del trabajo, escuchaba las historias sobre la hija de Diana. Era respetuoso, dulce, y hacía que una mujer acostumbrada a cargar con todo como Diana sintiera que por fin podía apoyarse en alguien. Pero, paralelamente, empezaron a aparecer señales muy pequeñas, muy difíciles de nombrar, señales que muchas mujeres han vivido, pueden presentir, pero no alcanzan a ver con claridad a tiempo. Mensajes constantes, preguntas repetidas sobre dónde estaba, con quién, frases medio en broma, medio en serio, del tipo: solo me preocupo por ti, necesito saberlo para quedarme tranquilo. Todo ello vestido de preocupación, pero con olor a control. La señal de alerta más clara apareció cuando Diana confesó que aún mantenía una relación anterior y que necesitaba tiempo para terminarla de manera correcta. Hernando no aceptó su ritmo. Insistía en que ella tenía que cortar de inmediato, que debía elegirlo a él ahora mismo. Diana finalmente aceptó terminar con su antigua pareja. Pero no hubo explosión. No se lanzó hacia Hernando con el entusiasmo emocional que él esperaba. Y precisamente ese detalle aparentemente pequeño, más adelante, se convertiría en una espina obsesiva en la mente de ese hombre. Cuando decidieron irse a vivir juntos, la capa de romanticismo empezó a desprenderse. Hernando se acostumbró rápidamente a que Diana tuviera que estar siempre disponible, responder en cuanto él llamara, informar de todos sus horarios, compartir cada relación cercana en su vida. Para él, vivir juntos equivalía a controlar su tiempo, sus salidas e incluso a las personas que podían aparecer alrededor de Diana. Para Diana, una mujer que siempre se las había arreglado sola, trabajando para ganar dinero y criando a su hija por su cuenta. Ese cambio, al principio, parecía solo una nueva pequeña atadura en una vida que intentaba pasar a otra etapa. En solo 2 meses de vivir bajo el mismo techo, lo que había entre ellos dejó de ser citas divertidas para convertirse en un campo de batalla emocional. Hernando no pegaba, no gritaba de inmediato, pero se volvió extremadamente sensible. Bastaba con que Diana respondiera tarde, estuviera cansada y hablara poco, o se mostrara un poco distraída, para que él lo interpretara como frialdad. Diana, una mujer que siempre había detestado el conflicto, eligió la vía familiar para tantas mujeres: intentar complacer, ceder, guardar silencio para que todo estuviera en paz. A veces
Cedía para evitar la tensión. A veces intentaba explicar, pero la tranquilidad después de cada conversación franca nunca duraba mucho. Así, las discusiones se fueron acumulando hasta que los dos llegaron a la decisión de separarse. Se mudaron a 2 apartamentos separados. Diana creía que la distancia física le ayudaría a volver a respirar, a recuperar un poco de paz interior. Pero subestimó el nivel de obsesión de ese hombre. Aunque ya no vivían juntos, Hernando seguía siendo como una sombra. Llamaba sin parar, insistía en verla. Le suplicaba solo hablar un rato. La invitaba a cenar. Sugería volver. Muchas veces Diana aceptó a regañadientes, no porque siguiera enamorada, sino por miedo a hacerlo enfadar, por una sensación de culpa, por esa dificultad invisible que tantas mujeres enfrentan cuando quieren terminar de forma definitiva, sin activar una reacción peligrosa por parte de la otra persona. En la mente de Hernando, cada vez que ella aparecía, se torcía hasta convertirse en una prueba de que todavía le pertenecía. A partir de aquí, su inestabilidad se hizo aún más evidente. Hernando empezó a volverse extrañamente evasivo. No compartía nada de verdad. Se irritaba por cosas insignificantes, pero al mismo tiempo seguía de cerca cada uno de los horarios de Diana. Si ella estaba ocupada trabajando, él lo tomaba como una falta de respeto. Si contestaba tarde a los mensajes, él lo veía como una traición. Cada frase que, al oírla, parecía suave, escondía detrás una tormenta emocional que dejaba a Diana cada vez más agotada. La posesión y los celos, que al principio eran solo unas cuantas preguntas, poco a poco se convirtieron en el centro de todas las conversaciones, y fueron también la chispa de todo lo que estaba por suceder después. En la cabeza de Hernando, los celos se habían convertido en guiones enfermizos. Empezó a inventarse escenas que no existían en absoluto. Diana saliendo a escondidas con otro, enviando mensajes a algún hombre, manteniendo aún contacto con su ex, o que los días que ella dedicaba a su hija no eran más que una excusa para escapar de él. Cada idea absurda se alimentaba de su propia inseguridad y de su ego herido, el de un hombre incapaz de aceptar que una mujer decida irse por sí misma, sin que alguien la haya incitado o se la haya arrebatado. Diana, mientras tanto, había intentado explicar muchas veces. Necesitaba su propio espacio. Estaba volcada en preparar el cumpleaños número 15 de su hija. Necesitaba tiempo para cuidarse a sí misma. Pero cada vez que intentaba marcar un límite, a los ojos de Hernando, eso se convertía en una amenaza. Él exigía cada vez más, se entrometía cada vez más en la vida de ella, y poco a poco dejó de aceptar la respuesta, no. Diana quería terminar por completo, pero su instinto le decía que una sola frase dicha en el momento equivocado, en el lugar equivocado, podía convertirse en una chispa. Así que eligió retirarse lentamente, medir cada palabra, como si caminara sobre vidrio roto. Los amigos más cercanos de Diana pronto sintieron que algo no estaba bien. La veían cansada, distante, riendo menos que antes. Ella no se sentaba a hablar mal de él ni a denunciarlo, pero las frases al pasar, los suspiros, los pequeños detalles del tipo, él es un poco incómodo, él no me entiende, bastaban para dejar al descubierto el miedo, la sensación de presión y el desgaste emocional que estaba sufriendo. Una de las situaciones más tensas ocurrió la noche del 31 de diciembre. Habían acordado que cada uno recibiría el año nuevo con su propia familia, manteniendo cierta distancia para despejar la mente. Hernando incluso pasó por la casa de unos familiares para desearles un feliz año nuevo, aparentando respetar ese acuerdo. Todo parecía tranquilo hasta que el teléfono de Diana sonó en plena noche. Hernando llamó. Ella contestó y le explicó con calma que no tenía cómo regresar, que no podía ir a verlo en ese momento. Pero al otro lado de la línea, Hernando, fuera de sí y desesperado, empezó a insistir, a presionarla. Y fue a partir de esa llamada, en la noche de Año Nuevo, que la sensación de inquietud en torno a Diana dejó de ser una intuición difusa para convertirse poco a poco en un terror muy real. Esa noche de Año Nuevo fue un punto de inflexión.
Hernando suplicó. Si Diana no tenía transporte, él mandaría a alguien a recogerla. Él pagaría, con tal de que ella apareciera. Diana, para que todo quedara en calma, prometió que iría, pero ella no fue. En una relación sana, eso solo sería algo pequeño, una promesa incumplida por las circunstancias. Para Hernando, en cambio, fue la gota que rebasó el vaso. En plena noche, él volvió a llamar al teléfono de Diana, y esta vez, una voz masculina contestó. En ese instante, en la mente de Hernando, todos los guiones de celos que él mismo se había inventado parecieron quedar confirmados. Más tarde, aunque Diana explicó que se trataba solo de un primo, aunque él mismo admitió ante el investigador que ella se lo había dicho así, Hernando siguió sin creerlo. A partir de una pequeña sospecha sin fundamento, él la convirtió en una prueba para legitimar su obsesión. Desde esa noche, Hernando cayó en un estado que él mismo describió como ya no vivir como una persona normal, insomnio, falta de apetito y la mente girando solo en torno a una única imagen, Diana junto a otro hombre. Los celos dejaron de ser una emoción pasajera para convertirse en un tormento fijo, repetitivo, que ocupaba todos sus pensamientos. Cada vez que él llamaba, y ella no se mostraba tan cálida como antes, el pánico dentro de él volvía a dispararse. Cada vez que Diana decía que estaba ocupada atendiendo a su hija, él lo tomaba de inmediato como una excusa para ocultar algo. Cada no, cada negativa a verlo se convertía en un golpe directo a un orgullo ya resquebrajado, a un ego que no aceptaba ser abandonado. Hernando ya no lograba ocultar su molestia. Sus palabras fueron pasando poco a poco de la súplica y el ruego al reproche y al resentimiento. Y bajo esa capa de rencor latente, algo aún más oscuro estaba tomando forma. La idea de que, si no podía traer de vuelta a Diana con palabras, habría otra manera, más radical, más definitiva, de resolver el problema. En la cabeza de Hernando, todo había resbalado hacia una lógica fría y extrema. Si Diana no me pertenece a mí, no pertenecerá a nadie. Eso ya no era una frase dicha en un arranque, sino la forma en que él mismo justificaba sus pensamientos cada vez más violentos. Empezó a creer que tenía el derecho de obligarla a volver, que Diana tenía que estar a su lado a cualquier precio, y si ella se atrevía a irse, entonces la solución final sería poner fin a su vida. Esos pensamientos crueles aparecieron durante muchos días seguidos antes de que ocurriera el crimen. Hernando incluso se le escapó contárselo a un amigo que intentaba disuadirlo, pero los celos desquiciados y el orgullo herido habían calado tan hondo que ningún consejo podía llegarle ya. La separación, sumada a su inestabilidad emocional, a unos celos distorsionados y a la sensación de rechazo que él no podía soportar, empujó a Hernando a cruzar la última frontera. Planear. Ya no se trataba de amenazas, ya no era impulsividad. Esta era la etapa del cálculo. La decisión ya estaba tomada. Ahora solo quedaba esperar el momento. Eligió el lunes 22 de enero. Aquella mañana no parecía distinta a las demás. Antes de las 7, Diana Carolina salió de su casa para ir a trabajar como todos los días. El mismo camino, a la misma hora, por la misma calle, tranquila que había recorrido incontables veces, pensando solo en el trabajo y en el cumpleaños número 15 de su hija, completamente ajena al hecho de que serían los últimos pasos de su vida. Al mismo tiempo, Hernando ya estaba allí desde antes del amanecer. Escogió un lugar discreto cerca del restaurante donde trabajaba Diana, un punto por el que ella tenía que pasar sí o sí. Cuando Diana apareció a lo lejos, con un caminar tranquilo, sin ninguna sospecha, Hernando la dejó avanzar unos metros más y luego se desprendió en silencio de su escondite, empezando a acercarse al objetivo con el que había estado obsesionado durante semanas. Manteniendo exactamente la distancia que había calculado, Hernando salió de su escondite y se lanzó. Diana oyó pasos detrás de ella y el instinto de alguien que había vivido muchos meses en tensión hizo que se girara. Lo reconoció justo detrás, demasiado cerca, demasiado rápido. En ese instante, solo le quedó un reflejo: correr hacia el restaurante, un lugar conocido, donde había gente,
donde creía que estaría a salvo. Hernando la alcanzó a pocos metros de la puerta del restaurante, en medio de la calle desierta de la mañana. Allí, en la misma calle que Diana recorría cada día para ir al trabajo, la atacó y le arrebató la vida. Todo ocurrió tan rápido que, para Diana, el trayecto familiar hacia su trabajo quedó brutalmente interrumpido. Nunca llegó a terminarlo. Lo escalofriante es que, después de cometer el crimen, Hernando no huyó. No intentó ocultarse, ni buscó la manera de salir del pueblo. El único lugar al que se dirigió fue la casa de su madre. La madre, horrorizada ante el aspecto desencajado de su hijo, apenas alcanzó a preguntar por qué se veía así. Y en ese mismo momento, Hernando confesó lo que acababa de hacer. El barrio fue puesto rápidamente en estado de alerta, y todos entendían que la policía podía llegar en cualquier momento. Sabiendo eso, Hernando salió de la casa de su madre y, simplemente, se quedó esperando. Contó después que estuvo de pie en la calle, solo, durante los 7 minutos más largos de su vida, sin correr, sin intentar huir, plenamente consciente de que lo que acababa de ocurrir lo perseguiría el resto de su vida. Cuando apareció el coche patrulla, el caso ya había conmocionado a todo el pueblo. La policía se acercó y Hernando no ofreció resistencia. Lo esposaron y lo subieron al vehículo bajo las miradas de desconcierto, rabia y estupor de la gente. A pesar de la enorme gravedad del crimen recién cometido, Hernando mantuvo una calma inusualmente fría. Más tarde diría que su única intención era entregarse. Una idea que él mismo admitió que jamás se le había pasado por la cabeza, hasta que la frontera entre un amor deformado y el crimen se rompió por completo aquella mañana. Después de ser esposado y llevado a la comisaría, Hernando no se revolvió ni intentó apagar el incendio de su historia. Solo se quedó sentado allí unos 20-30 minutos. Fue un tiempo breve, pero afuera todo el pueblo estaba hirviendo. Nadie podía aceptar un crimen así. Una mujer asesinada en pleno día, en medio de la calle, ante la vista de los vecinos, de las mujeres que iban a trabajar en el turno de la mañana, de los niños que se preparaban para ir a la escuela. El ambiente era tan tenso que las autoridades entendieron que, si lo mantenían allí más tiempo, sería la propia vida de él la que estaría en peligro. Así que se apresuraron a sacarlo del pueblo por motivos de seguridad. Durante el traslado, Hernando empezó a relatar todo con detalle. Lo escalofriante fue que no le echó la culpa al alcohol, no dijo que se debiera a una pelea repentina, ni se excusó en haber perdido el control. Al contrario, admitió que se trataba de una decisión que había estado incubando en su cabeza durante muchas semanas. No había lugar para el azar. Durante el proceso judicial, fue precisamente su confesión voluntaria y detallada la que hizo que el expediente del caso avanzara muy rápido. Ya no quedaba nada que debatir sobre si era culpable o no. Hernando asumió la responsabilidad desde el principio, pero el grado de crueldad de su conducta, la clara premeditación y el impacto social enorme hicieron que el sistema de justicia considerara este un caso de prioridad especial. La fiscalía acusó a Hernando del delito de feminicidio, con circunstancias agravantes, argumentando que hubo planificación, hubo crueldad y que la víctima se encontraba en una situación de total indefensión cuando fue atacada. La sentencia se dictó de forma tajante: 480 meses y 9 días de prisión, equivalentes a 40 años y 9 días, una de las penas más severas para este tipo de delito en Colombia. El hecho de que aceptara los cargos por escrito ayudó a reducir la pena un poco, pero la gravedad del homicidio, la frialdad en la preparación y las secuelas que dejó hicieron que cualquier clemencia fuera prácticamente irrelevante. Muy consciente de lo que había hecho, Hernando admitió en varias ocasiones que probablemente nunca volvería a salir de la cárcel. Mientras tanto, fuera de los barrotes, toda una comunidad, y por encima de todo, la hija de Diana tuvo que aprender a seguir viviendo, con el vacío que dejó para siempre la mañana del 22 de enero. Después de esa sentencia histórica, Hernando fue trasladado al centro penitenciario, donde hasta ahora sigue cumpliendo su condena. Desde detrás de los barrotes, en las pocas entrevistas que ha concedido, Hernando aparece con una mezcla de emociones. Por un lado,
se muestra arrepentido, y por otro parece que ni él mismo entiende por qué llegó tan lejos. Dice que no hay palabras suficientes para explicar lo que hizo. Cuando se habla de la hija de Diana Carolina, Hernando reconoce el golpe brutal que asestó a la vida de esa adolescente, a la familia de la víctima y a la pequeña comunidad donde todos creían estar seguros. Pero este caso no se reduce solo a un asesino y a una condena severa. Deja al descubierto, de forma cruda, un patrón demasiado familiar para las mujeres en todas partes. La dificultad asfixiante de intentar poner fin a una relación llena de celos y manipulación. Hombres que no aceptan el final, que siguen aferrados a través de llamadas, mensajes, amenazas veladas, buscando por todos los medios mantener el control sobre la vida de la víctima, incluso después de que cada uno ha tomado su propio camino. La historia de Diana, al difundirse ampliamente, ha echado más leña al fuego del debate sobre el nivel de peligro al que se enfrentan las mujeres solo por atreverse a decir una frase muy sencilla: no quiero continuar. En el plano legal, el expediente ya se ha cerrado. No hay audiencia de apelación. No queda ningún juicio pendiente. Hernando pasa los días contando los años en prisión, intentando mantener una buena conducta con la esperanza de que una parte de la condena pueda reducirse, aunque él mismo reconoce que el castigo actual es algo que merece pagar. Para la familia de Diana Carolina, especialmente para su hija, la condena de 40 años no borra el vacío que dejó esa mañana. La justicia ha hablado. El agresor ha sido condenado, pero no existirá ningún tribunal ni ningún sistema capaz de devolver a una mujer trabajadora y amorosa que dedicó toda su vida a su hija y a su familia. Y esa es la parte más cruel de esta historia. ¿Cuál crees que fue la primera señal de alerta en esta relación? Por favor, responde en la sección de comentarios.